Muy buenas tardes para todos y bienvenidos a una nueva sesión de Estudiemos Juntos la Biblia. Hoy vamos a culminar la carta a los Gálatas, una carta que, como lo vimos en nuestra primera sesión, fue escrita por el apóstol Pablo, y lo que nos muestra es que no debemos caer en errores, en falsas doctrinas creadas por hombres para tergiversar la palabra de Dios. Nos muestra que nos debemos mantener en eso que hemos aprendido y que está escrito en esa palabra. Y nos hace ver la importancia de siempre acercarnos a la palabra de Dios para que sea la que nos nutra, y que cualquier cosa que recibamos del mundo tenemos que contrastarla contra esa palabra. Hablamos de tres clases de libertad que tenemos cuando creemos en esa obra maravillosa que hizo Jesús en nuestras vidas. La primera es la libertad del siervo de Dios. Ya no nos movemos como esclavos del pecado, ya no somos esclavos del pecado, sino que somos siervos de Dios. Hemos recibido esa obra maravillosa que hizo el Señor en nosotros y ya somos libres. Somos libres para actuar de la manera como Jesús actuó, para hacer las cosas con amor, para actuar siempre con base en esa palabra que hemos recibido. La segunda es la libertad de la ley. Ya no tenemos por qué cumplir esa ley mosaica que tenía una serie de preceptos específicos y que si no cumplían, pues estaban fuera de la ley. Ya no estamos en la ley. Estamos en la gracia porque Jesús vino y murió por nosotros por amor, por su amor maravilloso. Él decidió hacer esa obra, y nos liberó de ser esclavos de esa ley. Y la tercera en la que vamos es esa libertad del Hijo. Ya somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, ya no estamos bajo la ley. Estamos para cumplir lo que el Señor quiere hacer en nuestras vidas y para hacer las cosas de la manera correcta. Dice en el capítulo 4, versículos 28 al 31. Así que, hermanos, nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Más, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Somos hechos hijos de Dios y estamos aquí no para cumplir leyes, la ley de esa ley mosaica que le fue dado, que fue dada en su momento al pueblo de Israel, sino estamos aquí para cumplir lo que el Señor quiere en nuestras vidas. Y Él es el que nos va mostrando el camino. A través de Él vamos caminando y nos vamos acercando a Él, nos vamos pareciendo a Él, haciendo las cosas de la manera que Él las hizo, con ese amor que es un amor que no tiene medida, es un amor inconmensurable, porque no, Él lo hizo, se entregó completamente, decidió morir por nosotros y por eso nosotros somos nuevas criaturas. Entonces aquí Pablo les deja claro a esos Gálatas que lo que tienen que hacer no es seguir pensando que tienen que cumplir cosas específicas, sino andar como quiere que andemos Cristo, como Cristo nos lo mostró. Cristo fue testimonio en su vida mostrarnos todo su amor con sus actuaciones. Y llegamos a ese bloque 4 que es la libertad del espíritu. Dice en el capítulo 5 versículo 1: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Nosotros ya no somos esclavos de nada. Nosotros no tenemos, la ley no se enseñorea sobre nosotros, nosotros no tenemos encima nada, ni el pecado se enseñorea, nosotros tenemos encima a Dios. Dios es nuestro Padre, Dios es el que nos guía. Cuando nosotros volvemos a la ley, y está escrito en el capítulo 5 versículos del 2 al 21, cuando volvemos a esa ley, la ley lo que hace es que perdamos a Dios. Si nosotros queremos seguir cumpliendo ritos y tradiciones de hombres, lo que vamos a hacer es perdernos y no tener a ese Dios en nosotros. Lo segundo es que volver a esa ley significa que tenemos que guardar absolutamente toda la ley. Si yo creo que yo a través de la ley, o sea, a través de mis obras, voy a salvarme, yo tendría que cumplir todo lo que dice la ley. Y o sea, el único que pudo hacer eso fue Jesús. Es casi imposible para nosotros porque nosotros somos humanos y caemos en cosas que no son. Entonces, si nosotros no guardamos una sola coma de la ley, estamos fuera de la ley. O sea, no vamos a poder ser salvos ni ser libres como el Señor quiere que lo seamos. Aparte, si pretendemos justificarnos por la ley, caemos de la gracia. Es decir, si nosotros pensamos que nuestras obras son las que hacen que Dios nos salve, estamos pensando que el Señor no es justo. Y el Señor es tan justo y tan amoroso que nos libra y nos salva por su gracia, por su amor, por ese regalo inmerecido que nos dio de morir por nosotros.
por puro amor. Si nosotros queremos seguir sobre la ley, desobedecemos la verdad. Si nosotros queremos hacer las cosas y pensamos que por nuestras obras, que por lo buenos que somos nos vamos a salvar, no nos vamos a salvar y estamos andando en mentira. Adicionalmente, entramos en corrupción espiritual y la corrupción espiritual no procede de Dios. Cuando yo le entrego mi vida a Jesucristo, cuando yo decido que Él es mi Salvador, cuando yo decido que creo en Él y que tengo la fe suficiente para saber que Él me salvó, que yo soy salva porque Él me amó, porque Él murió en esa cruz, porque entregó su vida y porque resucitó, yo sé que no puedo andar en las cosas del mundo. Pero si yo pretendo andar en las cosas del mundo, si yo pretendo seguir haciendo buenas obras para que todos los demás me vean y vean, ay, se cree tan buena que es ella, no. No es que tan buena que sea, es que yo soy testimonio de la obra que el Señor hace en mí. Y yo ya no soy una esclava de las cosas del mundo. Yo soy para Dios, estoy para Dios y le obedezco al Espíritu, que el Espíritu Santo mora en mí. Esa es la diferencia con las personas que pretenden estar bajo la ley, que pretenden estar sirviendo al mundo. Nosotros no estamos aquí para servir al mundo, me refiero a la manera de hacer las cosas conforme al mundo le parece. Nosotros estamos acá para ser siervos, ¿cierto? Para ayudar a los demás, para actuar en amor, para hacer las cosas siempre pensando que es el Señor el que está actuando en mí y que lo que yo hago todos los días es lo que muestra que el Señor vive en mí y que el Espíritu Santo me llena. ¿Cuáles son los beneficios espirituales que derivan de mantener esa libertad del espíritu? Entonces, lo primero es que la libertad es una ocasión para el amor. No es una ocasión que me permite hacer lo que yo quiera porque yo ya vivo en Cristo, no. Es una ocasión que me permite demostrar ese amor que Cristo puso en mí y ese amor que Cristo me dio. Eso me permite demostrar a los demás. Dice en el capítulo 5, versículos del 13 al 15. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Si yo digo que amo a los demás, pero yo lo único que hago es criticar, juzgar, enjuiciar, hablar mal, eso significa que yo de verdad no tengo el amor de Cristo en mí, que de verdad no actúo con amor. La mejor forma de amar a los demás es respetándolos, no me quiero meter en problemas, hay una persona que puede hacer cosas malas, que dice cosas malas, que todo el tiempo está hablando mal, lo que sea, simplemente la ignoro, no hablo con esa persona, no dejo que me contamine, porque hay mucha gente que definitivamente cuando nos relacionamos con ella nos damos cuenta que lo que hace es contaminar. Nosotros no debemos contaminarnos, pero eso no quiere decir ni que la enjuiciemos ni que hablemos mal, simplemente no nos contaminamos. No nos juntamos con esas cosas del mundo que nos pueden llegar a contaminar. Seguimos parados firmes en Cristo y Cristo es el que nos va guiando y nos va mostrando el camino. Además, la libertad no es para satisfacer nuestros propios deseos, sino para andar en el Espíritu. La libertad lo que hace es que yo hago las cosas bien, no porque es que me toca hacer las cosas bien, sino porque yo ando en el Espíritu. Y el Espíritu quiere que yo haga las cosas de la manera correcta y me va mostrando ese camino por el que quiere que vaya. Dice en los versículos 16 al 18, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guardados por el espíritu, no estáis bajo la ley. O sea, nosotros ya estamos bajo el espíritu y el espíritu nos va mostrando qué es lo bueno y qué es lo malo. El espíritu nos da el discernimiento para tomar las decisiones correctas. Cuando yo tengo dudas sobre algo que me dice una persona, cuando yo tengo alguna inquietud, yo debo ir directamente a la palabra. Nuestro libro de guía debe ser siempre la palabra de Dios y yo sé si lo que me están diciendo es correcto o incorrecto, dependiendo de lo que diga la palabra. Si a mí me dice una persona, que ya lo vimos en la sesión anterior, que tuvo una revelación que Dios le dio y en la revelación Dios le pidió que se arrodillara ante una imagen. Ya sé que eso es mentira, que es basura, que no tuvo ninguna revelación, que la revelación no viene de Dios y esa persona está equivocada. Pues no le voy a obedecer. Yo tengo que seguir todo lo que me dice la palabra y lo que me dice la palabra es bueno y me da discernimiento.
Entonces tengo que consultar con Dios las cosas y el Espíritu Santo me va mostrando que hay cosas que yo generalmente hacía antes cuando no tenía el Espíritu morando en mí y el Espíritu ahora me deja ver que eso no está bien, pues no lo debo hacer. Y voy a la palabra y ratifico lo que el Espíritu me está diciendo. Entonces siempre la palabra debe ser la que nos llena, la que nos guía, la que nos hace actuar. El Espíritu Santo nos está hablando todo el tiempo y nosotros debemos seguir eso que el Espíritu Santo nos dice. Habla a continuación, Pablo les habla a los Gálatas acerca de esas obras de la carne. Y dice así en el capítulo 5, versículos 19 al 21. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Si nosotros andamos en el Espíritu, no vamos a andar en eso, no vamos a andar ni en fornicación, ni en inmundicia, en ninguna de las cosas que dijo. Y aquí es muy importante resaltar que vuelve a hacer mucho énfasis en la idolatría, en adorar ídolos, en arrodillarse ante imágenes hechas por hombres, en la pelea, en tratar de buscar la pelea, en andar enjuiciando, en pelear con otros, en sentir envidia, en sentir celo. Todo eso ya no vive en mí, porque yo ya vivo en el Espíritu y esas obras de la carne las dejé afuera. Y aquí hay una diferenciación de las obras de la carne y están las obras de la carne que pertenecen a la esclavitud del sexo, las que pertenecen a la esclavitud de la religión y las que pertenecen a la esclavitud del ego, bueno, y las del cuerpo y del placer. Entonces, del sexo, cuáles son esas que me hacen esclavo del sexo? ¿Cuáles son esas obras de la carne que me van haciendo esclavo del sexo? El adulterio, y acordémonos que adulterar no es solamente llegar al hecho con otra persona, sino es mirar a otra persona con deseo. Y Jesús fue claro con eso. Si una persona es casada y mira a un hombre casado, mira a una mujer ya con deseo, entonces ya está adulterando en su corazón. ¿Cuántas veces nosotros adulteramos en nuestro corazón? Entonces eso es esclavitud del sexo. El adulterio, la fornicación, la inmundicia y la lascivia. Todas esas nos permiten saber que son esclavitud al sexo. ¿Cuáles son cuál es la esclavitud de la religión? La idolatría, que es súper importante que tengamos claro que nosotros no debemos ser idólatras y no solamente es idolatrar imágenes, sino poner por encima de Dios a personas o a cosas o la persona que es que yo adoro mi carro, no, eso no, eso es idolatría o poner el trabajo por encima de Dios. Dios está por encima de absolutamente todo. La hechicería, que es consultar brujos, que le lean las cartas, que me digan cómo me va a ir. El uso de drogas está incluido dentro de la hechicería. Eso es hechicería y eso es ser esclavos de la religión. ¿Qué nos hace esclavos del ego? Las enemistades, los pleitos, los celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias y homicidios. Todo eso es esclavitud del ego. Y acordémonos que hemos visto cómo homicidio no es necesariamente que yo vaya y mate a alguien. Yo puedo matar a alguien con mis juicios, yo puedo matar a alguien hablando mal de esa persona, yo empiezo a acabar con esa persona y eso es homicidio. Y finalmente está la esclavitud del cuerpo y del placer, que hace referencia a las borracheras y a las orgías, donde yo quiero sentir placer, un placer momentáneo porque tomo trago, me siento feliz en ese momento, estoy eufórico, pero después, ¿qué queda? Nada. Soy esclavo de ese cuerpo y soy esclavo del placer. Y yo no soy esclavo de nada. No tengo ninguna esclavitud que me ate al mundo. Yo soy para Dios. Dios me ha hecho y yo soy nueva criatura y hago las cosas de la manera correcta. Entonces, toda esta esclavitud no prevalece en mí. Sí, claro, antes seguramente yo era esclavo de algo. Yo era esclavo de hablar mal, yo era esclavo de pelear, yo era esclavo de contender, me daban celos, tenía rabia, gritaba, todo eso era antes. Pero yo ahora vivo en el Espíritu y el Espíritu no me permite andar así. ¿Cuáles son, ¿Cuál es ese fruto del Espíritu? Dice en los versículos 22 y 23. Mas el Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. O sea, todos esos frutos del Espíritu que yo empiezo a dar, ¿cierto? Cuando yo me convierto, esos frutos del Espíritu van en contra de esas obras de la carne. Ya no hago obras de la carne.
Entonces, las obras de la carne que se relacionaban con el sexo, a eso se contrapone el amor. El amor hace que todas esas obras de la carne que yo hacía por estar esclava del sexo, ya no las hago, porque yo actúo en amor. A la esclavitud del cuerpo y el placer se contraponen la mansedumbre y la templanza. A las obras de la carne relacionadas con la religiosidad y la religión, las hechicerías que ya lo vimos, no, Pablo no indica que se contrapone, porque son obras absolutamente inmundas y desagradables para Dios. Entonces yo tengo que andar dando el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Yo vivo en eso. Yo no me dejo mover porque alguien me insulta, porque alguien busca pelea, porque alguien tiene celos. No, yo no me dejo mover porque yo estoy en Dios. Y el Señor es mi pastor. El Señor es quien me ayuda y quien me ayuda a caminar y quien me va llevando y me va mostrando la verdad. Entonces ya mi vida es un testimonio de ese fruto del Espíritu. Yo ya no vivo en las obras de la carne. Y eso es muy importante. El Señor ha hecho un cambio en nosotros. Nos ha hecho nuevas criaturas. Nosotros seguimos en esta tierra, seguimos padeciendo cosas en esta tierra, seguimos a veces teniendo tristeza o lo que sea, pero sabemos que el Señor está actuando y sabemos que nunca debo generar obras de la carne, debo producir en mi vida obras de la carne, sino que debo reproducir esos frutos del Espíritu que están ahí para que yo lo reproduzca. Yo tengo que amar a todos, tengo que tener paz. Venga lo que venga, me digan lo que me digan, mi corazón está lleno de paz. Tengo que tener paciencia, tengo que tener mansedumbre. Todos esos frutos del Espíritu los demuestro con mi vida, en mi actuar, como lo hizo Jesús. El bloque 5 es la libertad de la obediencia. Dice en el versículo 5, capítulo 26, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Ya somos libres y sabemos que estamos aquí porque el Señor nos ha puesto aquí y porque hacemos lo correcto. Entonces, no tenemos que estar atados absolutamente a nada ni ser esclavos de nada. Ya somos obedientes, ya hacemos caso porque el Señor nos está mostrando, porque el Espíritu nos está guiando. Dice en el capítulo 6, versículo 1, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Y aquí es una parte muy importante del Evangelio y de las señales que el Señor nos dio, de todo ese ejemplo que nos dio Jesús. Él a nadie enjuició para poner el dedo en la llaga, ni mucho menos. Él mostraba, la gente se daba cuenta de sus pecados, los reconocía y el Señor perdonaba. Nosotros aquí no estamos para juzgar por qué las personas hacen lo que hacen. Si alguna persona, descubrimos que esa persona está haciendo algo que no debe hacer, yo debería ir y hablarle y mostrarle lo que es el Señor, no porque yo esté enjuiciando a esa persona, sino porque sé que se está equivocando, pero todo con amor. Y sabiendo que si yo enjuicio a esa persona, si yo estoy juzgando, si estoy diciendo cosas de esa persona, en realidad yo estoy haciendo lo mismo, cayendo en el error, haciendo las cosas de manera incorrecta. Dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. O sea, la ley de Cristo es amar a los demás como a nosotros mismos. El Señor lo dejó claro. El Señor lo dijo de su boca. Tenemos que amar a los demás como a nosotros mismos. Y si amamos a los demás como a nosotros mismos, nos ayudamos, llevamos las cargas de los otros y hacemos las cosas de la manera que al Señor le agrada. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. Quiere decir que yo no puedo estar enjuiciando al otro, mirando el pecado. Yo creo que cuando empezamos en la vida cristiana, tenemos muchas personas, inclusive familia, que están juzgando, tanto que dice que es de Cristo, tan cristiana que se las da. Eso es una cosa normal. La gente va a juzgar, pero nosotros no juiciamos, nosotros no juzgamos. Que la gente juzgue cuando tenga la capacidad de hacerlo y que pues el juicio lo van a recibir ellos. Nosotros simplemente estamos haciendo la obra que el Señor puso en nosotros. Las críticas no importan. Así vengan de la propia familia. Pueden venir inclusive de los padres, no importa. Siempre van a haber personas que te critiquen, pero nosotros no estamos acá pensando si nos critican o nos critican, no estamos acá haciendo una tarea que debemos cumplir. Esas personas que están criticando, que están diciendo cosas, pues esas personas verán y que esas personas deberían es juzgar su propia obra, no la obra de los demás, igual que nosotros no lo hacemos. Eh, Andemos siempre mirándonos a nosotros mismos antes que los demás, porque cuando yo enjuicio a otro, me estoy enjuiciando a mí mismo,
Cuando yo hablo mal del otro, digo que el otro no es testimonio, lo que sea, me estoy enjuiciando a mí mismo y eso es una cosa que solemos hacer nosotros como humanos, lo hacemos todos, es estar mirándole la paja en el ojo ajeno y no mirando la viga en nuestro propio ojo. Entonces, que eso no nos suceda. Seguramente caeremos en cosas a veces, nos dejaremos llevar por cosas que no son, pero el Señor nos vuelve a caminar por donde Él quiere que vayamos. Entonces, es importante eso, que no nos sintamos nosotros jueces de nadie. El que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. A mí me están enseñando cosas, yo debo mostrarle a esa persona, a ese maestro mío, cómo estoy haciendo el cambio, cómo el Señor está haciendo esa obra en mí y se la estoy mostrando a Dios. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Nosotros tenemos que segar para el espíritu. Nosotros tenemos que hacer la obra para el espíritu. Y el Señor se va a encargar de darnos lo que necesitamos, lo que nos merecemos, si bien no hemos visto, no nos merecemos nada, pues somos pecadores, pero el Señor está haciendo esa obra en nosotros. Y nosotros ya no vivimos para la corrupción, ya no vivimos para complacer al mundo, para hacer las cosas como le gustan al mundo, para decir las cosas que el mundo acepta, así nosotros sepamos que están mal dichas. No, nosotros vivimos para complacer a Dios. Hacemos las cosas como para Dios. Nos llenamos de amor, así a veces sintamos cosas que no son. Nos llenamos de amor, de paciencia, de mansedumbre, de todos esos frutos del Espíritu para andar en esta tierra. Y no es fácil. No es fácil porque lo que les digo, recibimos crítica o porque la gente está mirando cómo hacernos caer o porque va a haber juicios, no importa. Nosotros seguimos caminando como Dios quiere que caminemos. Dice en el capítulo 6, versículos de 9 al 10, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. O sea, tenemos que pasar por esta tierra en ese soplo de vida que tenemos dentro de esa inmensidad de los años. Tenemos que pasar por esta tierra haciendo el bien, haciendo las cosas de la mejor manera. Vamos a equivocarnos, vamos a caer, vamos a fallar, pero siempre vamos a hacer las cosas en amor, para no dañar a otros, para no andar en esas obras de la carne que el Señor no quiere que andemos. Hacemos todo en amor. Y al final termina esta carta de los Gálatas, Pablo mostrándonos dos ejemplos contrastados. Nos muestra qué pasa con los que quieren agradar al mundo, con los que quieren vivir según la carne y qué pasa con los que viven según Jesús. Dice en el capítulo 6, versículos 11 al 13. Mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Entonces, aquí les está hablando de esos judíos que vienen a decirles a los gálatas que tienen que circuncidarse para seguir la ley de Cristo. Y Pablo les está diciendo no hay que circuncidarse. Y lo deja claro que la circuncisión es la del corazón. El cambio que va produciendo Dios en nosotros. La circuncisión no es en la carne, no sirve de nada la circuncisión en la carne, porque además yo tendría que seguir todas la ley que le fue dada a Moisés. Aquí dice, no, nosotros ya no tenemos que pensar en eso porque vivimos bajo algo nuevo. Y vivimos bajo el Espíritu, vivimos bajo Dios para hacer las cosas de la manera como Dios las hace. Entonces, cuando nosotros decidimos que vamos a aceptar cosas que dice el mundo, las doctrinas de hombres, que vamos a aceptar que la ideología de género, entonces que vamos a aceptar que no nacemos con sexo, que vamos a aceptar que el sexo es una construcción que hacemos nosotros y que yo puedo definir qué sexo soy, estamos empezando a actuar conforme a esos primeros, a ese primer grupo que piensa que tenemos que hacer las cosas conforme a la carne y que quieren que nos circuncidemos. No, lo que dice el Señor es distinto. Dice así, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que andan conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. De aquí en adelante nadie me cause molestias porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros, con vuestro espíritu. Yo vivo para Dios. Yo vivo porque Cristo murió por mí en esa cruz, porque Cristo fue crucificado. Yo vivo, yo ya no estoy en el mundo. Yo vivo en el mundo físicamente, pero yo ya quiero complacer a Dios.
Yo ya quiero hacer las cosas de la manera correcta. No volvamos a falsas doctrinas. No pensemos que es por las obras que somos salvos. No pensemos que es por dar limosna, por hacer ayuno. No, yo tengo al Señor que me ha salvado y que me da la vida eterna. Y yo tengo que andar como Él quiere que yo ande, no como el mundo quiere que yo ande. Cuando el mundo está metiendo ideas en los niños desde pequeños, cuando el mundo está haciendo que los niños piensen que hay cosas que son malas, que parecen para el mundo buenas, entonces que tienen que considerarlas buenas. Yo sigo los caminos de Dios, mostrando cuál es la realidad, mostrando por qué está mal esa ideología de género, mostrando que el Señor creó hombre y mujer y que nos creó para ser una sola carne. Estoy mostrando que el Señor da los frutos en mí. El Señor produce unos frutos en mí, que el paz, paciencia, los que ya vimos. Ese fruto es el que mora en mí y es el que yo doy. Y actúo siempre por amor, con amor hacia los demás. Amo a los demás como me amo a mí mismo. Y lo primero que está en mi vida es Dios. Dios es el que me guía. Entonces vayamos a las escrituras, disfrutemos de su palabra. Yo, la verdad, me siento a veces un poquito intranquila con personas que leen la Biblia y que entienden cosas que no son. Hace poquito alguien me dijo que Jehová es Satanás, o sea, dicen cosas que uno dice, ¿de dónde sacaron esas personas? ¿Por qué? Porque están siguiendo preceptos de hombres, porque no van directamente a la palabra. Entonces, mi invitación hoy y siempre es que vayamos a la palabra de Dios, que abramos la Biblia y encontremos ahí lo que el Señor quiere para nosotros. Y aquí terminamos la carta a los Gálatas. Les deseo un fin de semana maravilloso, una nueva semana bendecida y nos vemos en 8 días. Dios les bendiga.